Buenas noches, don Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Mario, buenas noches. Buenas noches, perdón por el Buenas retraso. noches. Vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas Mario, las buenas mujeres, noches. y bendito es el Mucho gusto. fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega. Ruega por nosotros. Muy bien, entonces el tema de hoy va a ser, vamos a hablar de la liturgia. Vamos a empezar ahora les pongo las diapositivas. Muy bien, entonces voy a silenciar. Bien, vamos a hablar de la liturgia y los sacramentos. Para hablar de este tema, pues lo primero que voy a hacer es definir qué es la liturgia. Y fíjense ustedes cómo en esta definición aquí cuenta de modo especial decir lo que es en esencia una acción de Dios que nos une a Jesús a través del Espíritu Santo. Por tanto, a través del amor del Padre y del Hijo. Entonces, la liturgia tiene dos dimensiones. Esta acción de Dios tiene una dimensión ascendente de la tierra al cielo y una dimensión descendente del cielo a la tierra. Bueno, entonces, la liturgia es acción del Cristo total, dice el Catecismo de la Iglesia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que toda la comunidad, porque la comunidad es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, unida a su cabeza, quien celebre. Pero sin la cabeza no podría celebrar. Y no todos actúan igual. Entonces, ¿quién está en el centro de esta asamblea? El mismo Jesucristo. Lo que pasa es que Jesucristo está ahora resucitado y glorioso. Y Él es el que preside esta asamblea, esta reunión de los convocados. Bueno, entonces la liturgia cristiana, de acuerdo, se celebra aquí y ahora, se celebra en un lugar concreto, en Guatemala, en Cobán, en Quetzaltenango, en El Salvador, en San Salvador, en Tegucigalpa, en San José, Costa Rica, donde sea, ¿verdad? Pero, y además expresa el sí de esa comunidad determinada de fieles que está ahí. Sin embargo, por naturaleza es universal, es católica. Por tanto, por naturaleza proviene del todo y conduce al todo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el todo es desde que la iglesia comienza hasta el final de los tiempos y conduce al todo, al Cristo total. Bueno, entonces el misterio pascual, el misterio del paso de Cristo entre nosotros, es un misterio vivo y que además da vida. Por tanto, todas las palabras y acciones de Jesús durante su vida oculta en Nazaret tienen esa dimensión y ya participan de la fuerza de su paso de este mundo al Padre. Lo mismo se puede decir de su ministerio público. Por tanto, unas y otras son salvíficas, las de la vida privada y las de la vida pública.
Las de la vida privada están anticipando la fuerza del misterio pascual. Las de la vida pública anteriores a su muerte y resurrección también anticipan la fuerza de este misterio que llamamos misterio pascual. Bueno, entonces el misterio pascual, cuando llegó su hora, ¿verdad? En la última cena, Jesús dice, ¿verdad? Está anticipando su hora. La última cena anticipa el Viernes Santo y anticipa el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Eso significa que ahí, cuando llega su hora, Jesús vive un acontecimiento que sí que es histórico, porque tiene lugar en la primera Pascua cristiana. La última cena es el 2 de abril del año 33, de modo que el primer Viernes Santo es el 3 de abril del año 33, y cuando Jesús muere y es sepultado y resucita entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, esto es de una vez por todas. Por tanto, esto no es que se va a repetir. Lo que se hace es revivirlo, no como un acontecimiento pretérito, sino de una manera misteriosa. Por tanto, hacer memoria de significa hacer presente el misterio. Entonces, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, son celebraciones de toda la iglesia. Pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia. Entonces, influyen en el cuerpo de la iglesia, estén donde estén. Los que están en el purgatorio, los que están en la tierra en cualquiera de los 4 puntos cardinales, y manifiestan ese cuerpo de la iglesia. Entonces, estamos ante un evento que es sublime y al mismo tiempo misterioso. Bien, todos los acontecimientos, excepto este, suceden una vez y luego pasan. Y luego son absorbidos por el pasado. Pero este acontecimiento es tan singular que no solo pertenece al pasado, porque la muerte de Cristo destruye a la muerte y destruye al pecado. Y su muerte y su resurrección están indisolublemente unidos. Bueno, entonces, el acontecimiento de la cruz y de la resurrección están vinculados. No hay resurrección sin cruz. Y la cruz no es la última palabra, está vinculada a la resurrección. Entonces, este acontecimiento, considerado como un todo, es permanente y atrae todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el cosmos, no solo en la tierra, en el cosmos, hacia la vida con mayúscula, es decir, hacia Cristo. Bien, ¿cómo empieza uno a ser cristiano? Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, su primera encíclica fechada 25 de diciembre del año 2005, llevaba pocos meses de haber asumido el pontificado, en el mes de abril, fue el comienzo de su pontificado. Entonces dice, bueno, si tú empiezas a ser cristiano no es porque te topaste con un libro, con una biografía de Cristo, no, es que te encontraste con el mismo Cristo. Y el mismo Cristo es un acontecimiento, es una persona que ha dado a tu vida un nuevo horizonte. Por tanto, tienes una nueva orientación en tu vida que es decisiva. Pero esto es tan serio que dirá la Sagrada Escritura, San Pablo dirá que el bautismo nos injerta en Cristo. ¿Y qué significa que hemos sido injertados en Cristo? Pues significa que somos de verdad hijos del Padre, de verdad hermanos de Jesucristo, que somos de verdad de la familia de Dios. Entonces, la fuente de nuestra fe
Y la fuente de la liturgia eucarística es el mismo acontecimiento. Dios que se dona. O sea, Cristo se dona y se hace don. Él se dona, él mismo se dona en el misterio pascual. Por tanto, se dona a todos. Obviamente los cristianos tenemos el privilegio de que somos destinatarios en primerísimo lugar. Bien, entonces, la liturgia, les dije, es acción de Dios. Nunca es un acto privado, aunque esté solo el sacerdote con un feligrés. Nunca es un acto privado. Entonces, la liturgia lleva consigo el ejercicio público del sacerdocio de Cristo. Esto es la liturgia. Lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa esto? Significa que la ley de la oración es la ley de la fe. Y por tanto, la ley de la liturgia es oración pública de la iglesia, acción de Dios, tiene una ley, que es la ley de la fe, y no se puede, la fe es inmutable, la fe no puede cambiarse. Bueno, eso deriva en que el rito sacramental no se puede cambiar a voluntad del ministro o a voluntad de la comunidad. Bueno, no, es que aquí nos gustaría más, ¿verdad? Nos gustaría más que el rito sacramental de la Eucaristía empezara con la consagración. No, tiene que empezar con la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la misa sigue el mismo esquema del encuentro de Jesús el domingo de resurrección en la tarde con los discípulos de Maús. Bueno, entonces, el misterio pascual vive en el tiempo de la iglesia. Entonces, la iglesia es divina, es la esposa de Cristo. Entonces, Cristo el Señor realiza la obra de la redención humana y la realiza desde que se encarna hasta que sube a los cielos y manda al Espíritu Santo. Por tanto, ese misterio pascual se hace vivo, no solo como una cosa histórica, sino como una participación de los fieles que somos introducidos en el misterio. Bueno, entonces la liturgia de la palabra es celebrada en la iglesia y es celebrada como parte de, como preparación de la liturgia del sacrificio. Entonces, lo que la iglesia anuncia y celebra en su liturgia es el misterio de Cristo. Pero el misterio de Cristo no se agota en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra sirve para encender los corazones y disponerlos a la liturgia del sacrificio. Bueno, entonces en las comunidades en donde solo hay liturgia de la palabra porque no hay sacerdote, eso no es una misa. Eso está incompleto. Eso es simplemente pues un modo de socorrer a los fieles, que alguien les lee las lecturas y les dice la homilía que le han dado, ¿verdad? Y les da la comunión, pero eso no es una misa. Por tanto, eso se puede llamar analógicamente liturgia de la palabra, pero estrictamente hablando, la liturgia de la palabra está ordenada a la liturgia del sacrificio. Entonces, la liturgia, repito, es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Entonces, en ese ejercicio hay signos sensibles. Esos signos sensibles no están desvinculados de un mensaje,
son parte de una catequesis, son parte de un mensaje. Entonces, esos signos sensibles se realizan dentro de la celebración litúrgica y cada uno participa según la función que tiene dentro de la iglesia. Entonces, a todos nos santifica. Sí, el cuerpo místico de Cristo, la cabeza y sus miembros ejercen el culto público. Sí, pero no todos de la misma manera, porque la manera como lo ejerce el sacerdote que está ordenado no es la misma como la puedan ejercer los laicos que están bautizados nada más, confirmados y han hecho su primera comunión y están, en principio, procuran vivir en gracia. Entonces, toda la vida litúrgica de la iglesia está gravitando en torno al sacrificio eucarístico y en torno a los sacramentos. Por tanto, se dice en el Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Vaticano II que habla de la liturgia, se dice que la misa es la fuente y la cima de la vida cristiana. Fuente y cima, fuente y cumbre. San José María nos dijo que era el centro y la raíz. Entonces, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Lo dice el credo, tomándolo de la Escritura. ¿Eso qué significa? Significa que está en la posesión pacífica de su reino, el puesto de honor. Y derrama al Espíritu Santo sobre todo su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de los sacramentos. Él instituyó los sacramentos para comunicar su gracia, para darnos al Espíritu Santo. No hay ningún sacramento superfluo. No hay ningún sacramento inútil. Ningún sacramento pasará de moda nunca. Entonces, los sacramentos, ¿cómo se definen? Se definen como signos sensibles y eficaces de la gracia. Sensibles porque se oyen, se miran, se tocan, se huelen. Entonces, esos signos sensibles llevan consigo, hay un signo sacramental que está compuesto de distintos elementos. Ya voy a referirme a eso. Están confiados a la iglesia. Y la iglesia nos dispensa, nos administra los sacramentos para darnos la vida divina. Por tanto, podemos decir que son 7 fuentes de vida divina. Entonces, hay unos ritos visibles que se celebran, es decir, la celebración lleva consigo unos ritos visibles. En la misa, por ejemplo, hay un canto de entrada, y el canto de entrada lleva consigo o conduce o desemboca a un rito preparatorio que se llama liturgia penitencial, en la cual, pues, reconocemos nuestros pecados, hacemos un breve silencio para hacerlo, rezamos juntos el yo confieso, rezamos o cantamos el Señor ten piedad. Todo eso es ir disponiendo el alma para la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio. Rezamos o cantamos el Gloria. No se debe cambiar nunca el texto de los himnos de la misa, adaptándolos a cantos que traen otros mensajes. Por tanto, los cantos del Gloria, del Credo, del Cordero de Dios, ¿ya?, tienen que contener las mismas palabras que el himno del Gloria, que el Credo tienen aprobados. Entonces, que es un Gloria lindísimo, pero su texto tiene poco que ver con el texto del Gloria. Ojo, porque todo en la liturgia tiene un mensaje, es una catequesis. Y uno puede empezar faltando a la fidelidad ahí y puede terminar profesando una fe que ya no es la de la iglesia. Bueno,
es que hay un Padre Nuestro lindísimo, pero se aparta del texto que traen los evangelios. Usemos un Padre Nuestro que tal vez sea menos bonita su melodía, si es que lo cantamos, pero que no sea parte del sentido del texto que traen los evangelios. Entonces, los sacramentos traen consigo una gracia propia. Entonces, en los sacramentos hay palabras, hay acciones, todo eso nuestra humanidad actual necesita tener acceso a través de las palabras y de las acciones para la realidad sobrenatural que hay detrás. Si no, no nos enteraríamos de qué es lo que está ocurriendo. Aún así nos enteramos poco. Entonces, los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida de una persona. Nacer, crecer, curarse, recibir una misión. Ahí están los 7 sacramentos. Prepararse para la muerte, morir. Entonces, las etapas de la vida natural tienen cierta semejanza con las etapas de la vida espiritual. Es decir, es un conjunto ordenado. Y en ese conjunto ordenado, la Eucaristía está en el centro. ¿Por qué? Porque ahí está el autor mismo de los sacramentos. Entonces no podemos prescindir de la Eucaristía. No ocupa un lugar accidental. Ocupa un lugar central. Todo está ordenado a la Eucaristía. Entonces, ¿qué significan los sacramentos? 3 cosas. Una causa santificante, un efecto santificante y un fin de la santificación. ¿Cuál es la causa santificante? La muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuál es el efecto santificante? Es la gracia. ¿Y cuál es el fin de la santificación? Es la gloria futura, la gloria eterna, que en la Eucaristía la recibimos ya anticipada. Por eso se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Entonces, la liturgia emplea unos signos. Esos signos rememoran la pasión de Cristo. Esos signos sirven para demostrar el efecto de la pasión de Cristo en nosotros, es decir, la gracia. Esos signos anticipan, preanuncian la gloria venidera. Estamos ante un misterio. Por tanto, ante ese misterio, enorme respeto y enorme delicadeza para captar lo que llevan consigo. Entonces, el signo sacramental de cada sacramento incluye 3 elementos: cosas, gestos y palabras. Las cosas son los elementos materiales que se emplean: el agua, el aceite, el pan, el vino. Los gestos: se puede hacer una ablución, se puede hacer una unción, se pueden imponer las manos. A los gestos se les llama materia. Ok, cosas y gestos se reúnen en el concepto materia. La materia de un sacramento tiene cosas y tiene gestos. Pero a la materia hay que unirle una forma. Son las palabras que se pronuncian y las pronuncia el ministro del sacramento. Bueno, las palabras de la consagración solo las puede pronunciar el sacerdote. Y cuando es una concelebración, entonces los demás concelebrantes se unen en voz baja. Bien. ¿Por qué? Porque los fieles no concelebran la Eucaristía con el sacerdote. Ellos participan. Sí, pero estrictamente hablando, ellos no son concelebrantes. Entonces, toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre. Pero ese encuentro es en Cristo. En Cristo, que es nuestro hermano mayor. En Cristo, que es el que se encarnó. Y además es en el Espíritu Santo, porque la encarnación es una obra de amor. Por tanto, es una expresión del amor de Dios habernos adoptado.
como hijos en el bautismo. Y esto se produce en toda celebración sacramental. Entonces, este encuentro se expresa como un diálogo en el que hay acciones y palabras. Es un diálogo. Y por eso el ministro dialoga con los que participan en la celebración. Entonces, en la liturgia de los sacramentos existen dos partes, una inmutable y otra mutable. La inmutable es lo que Cristo estableció sobre el signo sacramental, eso no se puede cambiar. La mutable son las partes que la iglesia puede cambiar. Y a veces conviene cambiarlas para bien de los fieles, para que se veneren más los sacramentos, y a veces los cambios vienen exigidos por las circunstancias de lugar y de tiempo. Bien, por ejemplo, la parte mutable del sacramento de la confirmación fue cambiada por Pablo VI. Lo que Pablo VI no podía cambiar era lo inmutable. ¿Y qué era lo inmutable? La imposición de la mano y la unción. Pero la parte mutable se podía cambiar. En el sacramento del orden, a lo largo de los siglos, se fueron añadiendo otros elementos. Se añadieron lo que se llamaban órdenes menores para pasar después a las órdenes mayores. Todo eso se cambió con el Vaticano II. ¿Para qué? Para que por las circunstancias de lugar y de tiempo no nos confundiéramos. ¿Qué era lo inmutable? Lo que no podía cambiar es que en la iglesia hay diáconos, presbíteros y obispos. Entonces, en toda la liturgia desde el siglo XVI hasta el siglo XX, se añadía en la ordenación previa a la ordenación sacerdotal, estaba el subdiaconado, el exorcistado, el lectorado, bueno, el hostiariado. Entonces, todo eso se quitó, no porque no tuviera valor, sino para centrar la atención en lo que era inmutable. Entonces, ningún rito sacramental se puede modificar o manipular, ni por voluntad del ministro, ni por voluntad de la comunidad. Entonces, el ministro tiene que respetar lo que en los rituales de los sacramentos se llama rúbricas. Las rúbricas son indicaciones escritas en color rojo, rubrum significa rojo, en las que se dice cómo se procede. Y si después impone las manos, y después abre las manos, y después unge, eso se llaman rúbricas. Entonces, los sacramentos, claro que traen consigo una gracia santificante y una gracia sacramental, pero además recibimos al Espíritu Santo por medio de los sacramentos y de la iglesia. El Espíritu Santo es comunicado. Cristo comunica, derrama al Espíritu Santo santificador sobre los miembros de su cuerpo y lo hace en cada sacramento, no solo en la confirmación. Cuando hablamos del fruto de la vida sacramental, ¿a qué nos referimos? ¿En qué consiste? Consiste en que el Espíritu Santo deifica a los fieles, los une vitalmente a Cristo. Por eso se habla de estar injertados en Cristo. Somos deificados en Cristo. Vamos a hablar del vínculo del Espíritu Santo en cada sacramento. Hay un vínculo del Espíritu Santo en cada sacramento. Pero este es la parte de esta clase a partir de esta diapositiva número 31, la daré la próxima semana. Esta clase la vamos a dividir en 3 partes. Ahora voy a quitar las diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran. Vamos a ver.
Don Mario, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Dime. Tenía ahí un par de preguntas. Sí. Cuando Vamos usted a- mencionó Sí. la posibilidad de cuando no hay un sacerdote hacer una así llamada liturgia de la palabra, Liturgia de la palabra, así es. dijo que se leería una homilía que les fue dada. Así es. Tenemos que interpretar de ahí que la homilía es algo que únicamente el sacerdote puede hacer también. Bueno, solo el sacerdote puede predicar con autoridad la palabra de Dios, el diácono y el sacerdote. O sea, Ok. ya cuando alguien es ordenado diácono, se le permite predicar con autoridad. Ok, ¿Ok? gracias. Entonces, normalmente a los ministros de la palabra, que hay en las parroquias, suele haber personas a las que se les encarga ese ministerio, pero eso es un ministerio de suplencia. Ellos pueden leer las lecturas, pueden dar la homilía que le fue dada, porque los preparan cada semana. Sí, Ok, pero no, eso no es una misa claro, celebrada por un laico. El laico no puede celebrar la misa, él puede dar la comunión. claro, Porque, no, esa parte sí la tenía clara. Lo que ok, tenía duda era con relación a la homilía sí, específicamente. ok. Ahora, la otra pregunta era cuando decimos que la liturgia es un acto que no es privado, sino universal. Es Eso quiere universal. decir que especialmente los domingos, la iglesia militante está continuamente en una alabanza a través del mundo, porque cada misa estamos todos juntos. Militante, triunfante y purgante en toda celebración litúrgica, Ok, especialmente la liturgia de los sacramentos. Pero hay celebraciones litúrgicas como la bendición con el Santísimo, que no son estrictamente hablando la celebración de un sacramento, la adoración del Santísimo Sacramento. Pues también ya. ahí está presente toda la Iglesia Universal. ¿Ok? Ok. Y Muy la bien. última, hace un tiempo se supo de una noticia en una diócesis en Michigan, Estados Unidos, donde Sí, se declararon inválidos una serie de bautismos porque sí, el sacerdote había bautizado diciendo te bautizamos en lugar de yo te bautizo. así es. Eh, Eso tiene que ver con cambiar la forma del sacramento, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con eso. Y Y por eso en Estados Unidos, un sacerdote que vio el video de su bautismo llegó a la conclusión de que no estaba bautizado. Por tanto, se lo dijo al obispo. El obispo vio el video y le dijo, es cierto. Entonces te voy a bautizar, te voy a confirmar, te voy a dar la primera comunión, te voy a ordenar de diácono otra vez y te voy a ordenar de presbítero. Ahora, respecto de todos los actos que él como sacerdote hizo antes de eso, no hay que preocuparse. La iglesia suple porque eso no era culpable de no, parte de él. ¿Ok? ok. O sea, Vale. que esa era la continuación de la duda, porque entonces Sí. todos estos bautismos que él No, todo eso hizo es son válido válidos. es válido porque la iglesia suple. Ok, Ahí no hay mala voluntad. ok. Muy bien. Gracias, don Mario. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice Pablo Fernández. Hola, padre. Buenas noches. Hola, Mire, Pablo. Buenas noches. dos consultitas. Uno, hablando de la misa y de las lecturas de la misa. No sé si eso forma parte de Sí, la las cúria. lecturas de la misa son la liturgia de la palabra. Ok, exacto. Mire, a mí me ha gustado siempre que voy a misa desde mi celular acompañar la lectura. Me ayuda Por a concentrarme supuesto. más. Sí. Pero he notado que en algunas parroquias, en algunas iglesias, las lecturas cambian. Puede ser que que cambie la versión que se use, una traducción distinta, pero también puede ser que cambien en alguna circunstancia litúrgica. Por ejemplo, en una boda, pues Ajá. se usan lecturas de la boda y por tanto, aunque esa boda se celebre un sábado en la tarde, bueno, pues están usando las lecturas de la boda,
no las lecturas de la misa que toca del domingo. Ujú. ¿Ok? O en un Ok. bautismo puede ocurrir eso. O porque Ok. se celebra la fiesta del patrón, ¿verdad? Pero esas son eventualidades ya previstas también en la ordenación de la liturgia. Ok, entiendo. Ok. Muchas gracias. Otra Muy bien. pregunta, padre. Sí, No sé si es el término correcto, pero las rúbricas de los asistentes, sí. ¿a qué me refiero? Entonces, las En eso, ¿en qué rúbricas, momento sí, pararse? ¿En qué sí, vaya, vaya, a mí me saltaba una duda, cosas sí, que recientemente he aprendido. Quiero sí, saber si estoy en lo correcto y dónde podría encontrar la forma correcta de atenderlo. Por sí, ejemplo, la aclamación, en algunas iglesias he visto que lo hace uno hincado, en sí, otras se hace de pie. sí, Por ejemplo, cuando se reza el Padre Nuestro, unas sí. personas abren, antes yo abría los brazos, ahora entiendo que no, que solo lo No debe hacer porque ese gesto es específico del sacerdote, el celebrante. Exacto. del ¿Eso dónde se celebrante. puede encontrar, padre? ¿Cómo comportarse correctamente en una misa? Bueno, pues si tú lees la ordenación general del misal romano y lees las rúbricas de la misa, ahí se va indicando qué hace el sacerdote. Por tanto, lo que hace el sacerdote es específico de él, ¿verdad? Por ejemplo, dice que después de la consagración hace la genuflexión para adorar. Entonces los fieles están de rodillas en la consagración porque el sacerdote se hinca. Sin embargo, los concelebrantes hacen una profunda reverencia. ¿Ok? Entonces uno deduce cuál es la postura lógica de los fieles. Normalmente son tres posturas. De pie, señal de respeto. Sentados, señal de atención. De rodillas, señal de adoración. Si en el momento específico de la aclamación después de la consagración, los fieles deben estar hincados o pueden ya ponerse de pie, eso puede variar según las conferencias episcopales de cada país. Ahora, es cierto, algunos fieles se quedan de rodillas, otros se ponen de pie, pero todos dicen, pues la aclamación prevista o se canta o se reza, ¿ok? Cuando el sacerdote dice por Cristo, con él y en él, ese es el embolismo, así se llama técnicamente, eso se llama un embolismo previo al Padre Nuestro, solo lo canta el sacerdote y los concelebrantes, los fieles no se unen a ese canto por Cristo, con él y en él. Yo sé que en algunos casos, en algunas parroquias, los fieles han dado en unirse, sí, pero ellos no es propio de ellos. Eso es específico de los sacerdotes. Para eso hace falta una formación litúrgica de los fieles, que en principio habría que dar en cada parroquia. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Muy bien. Tenía la mano levantada también José. Y luego Freddy. Buenas Sí, noches, José. don Mario. Buenas noches, José. Yo recuerdo cuando era niño, solo tomaba la comunión del sacerdote Sí, y en algún momento ya hubo sí. ministros. Eso se Entonces, llaman ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ojo, no se llaman ministros extraordinarios de la Eucaristía. Esa nomenclatura es errónea. Decir ministros extraordinarios de la Eucaristía vendría prácticamente a significar que ellos pueden celebrar la Eucaristía. Por eso se llaman ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Cuándo está previsto que ellos intervengan? Solo está previsto que intervengan de modo extraordinario cuando hay gran afluencia de fieles y se prolongaría muchísimo la celebración si no hay ministros extraordinarios. Ok, ya sé que en muchas parroquias intervienen siempre, aunque haya 15 fieles participando. No debería ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la institución prevé que esa es una función extraordinaria solo mientras se llega otra vez a tener suficientes ministros ordinarios. Por tanto, es una función de suplencia de carácter extraordinario. sí, ¿Ok? Muy bien. don Mario. Freddy.
Don Mario, buenas noches. Luego, ¿Qué Mauricio. pasa con las Sí, misas que se celebran fuera del templo? A veces en el campo o en lugares que Bueno, incluso está para las bodas permitido. consideran románticos, ¿verdad? Pero Bueno, no está permitido celebrar bodas en un jardín, en una playa, en un bosque, ¿verdad? En un hotel. Solo puede celebrarse dentro de la iglesia y en las iglesias autorizadas. A veces se celebra en el campo porque no hay dónde, pero eso es otra historia, entonces, ¿verdad? Se celebra una misa al aire libre. Pues Karol Wojtyła empezó a celebrar en la calle, en ese barrio llamado Nova Uta, donde los comunistas no querían que hubiera una iglesia. Y de ese modo forzó a las autoridades comunistas a que autorizaran la construcción de una gran iglesia. Y él mismo la bendijo y la dedicó. Sí, pero eso es otra historia. ¿Ok? gracias, don Mario. Muy bien. Mauricio. Listo. Sí. Usted mencionó que en el Gloria y en el Credo no es correcto cambiar el texto. Exactamente. Hay unos glorias lindísimos, pero no tienen nada que ver con el texto autorizado. ¿El Señor ten piedad sí se puede cambiar? Tampoco. O sea que, digamos, lo esencial debe decirse, ¿verdad? A veces le añaden otras cositas, pero lo esencial lo dicen. Por ejemplo, se puede sustituir el yo confieso por unas fórmulas que ya están autorizadas que concluyen en Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Ok. Bueno, yo... Tú que eres el buen pastor resucitado, Señor ten piedad, por ejemplo, ¿verdad? Ok, decías. En algunas parroquias esto es cantado y Sí. utilizan la melodía de una obra que se llama Jesucristo Superestrella. Entonces Claro. se cambia el texto original en inglés por uno en español que dice Señor ten piedad. Eso sería, ¿cómo se miraría eso? Bueno, en concreto esa obra de teatro es una obra de teatro que tiene un planteamiento teológicamente incorrecto, porque presenta a Jesucristo como superstar, no como hijo de Dios. Eso es prácticamente caer en lo mismo que dicen los mormones. Jesucristo no es Dios, es un ser superior, superdotado, pero no es Dios. Los adventistas, los testigos de Jehová dicen lo mismo. Entonces, puede ser por ignorancia, ¿verdad? Que usan esa música porque les pareció bonita y porque es un rock, es una obra de rock and roll. Pues sí, pero para eso hay música litúrgica. Muchas gracias, Entonces, en eso hay muchos abusos. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, don Mario. Muy bien, Mauricio. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces terminamos nuestra clase de hoy. Rezamos el Ave María y si Dios lo permite, la otra semana continuamos con la intervención del Espíritu Santo en cada sacramento. El vínculo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el como era en un principio principio, y Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega. ruega por nosotros. Que Dios les bendiga, que descansen. Buenas Igualmente, don noches. Mario. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas a Nos todos. vemos. Santo don Mario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. No, lo voy a conectar, se va a apagar. Buenas noches. Buenas noches.